pronto consiguen saberlo.
¿Qué tal? ¿Qué tal, chaval? ¿Ya le quitaron la...? Aún no. No. Pero en principio todavía. Ya. Están muy motivadiños del todo, tío. No, antes tenían los equipos, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, claro. Ay, son pequeños. Y estos presionando al 5%. La verdad que no es divertido para nadie. No. Los que ganan, ni para los que pierden, ni para los que no. Al final vas a tener razón que hacemos muchas faltas. Porque hacer 4 faltas aquí manda cojones. Y claro, básicamente gracias a él no había guerra nuclear. Porque Otto, el jefe del ejército de Estados Unidos, dijo, mira, yo hice los cálculos, vamos a ganar la guerra mundial. Mueren unos 80 millones de Estados Unidos, pero ganamos. Entonces, y dentro de 5 años no lo sé. Entonces ellos estaban por ¿Eso favor. lo decía quién? Ese fue Curtis LeMay, que fue jefe del Estado Mayor de, sí, de defensa. Ajá. Y Robert McFarlane dijo, espera un momento. Pero después dijo que años después conoció a Fidel. Y estuvo hablando con él y dijo que, claro, se enteró que había muchas más guerras bombas nucleares que se habían.
Pero Fidel quiso la guerra. Fidel. Sí. ¿Sí? Dijo que era una vergüenza lo que le habían hecho en Rusia. Y él le dijo, pero mira, vamos a ver, habíamos destrozado el país. Quizás todo el mundo. Dije, sí, pues nuestro país. Nuestro no, es mío. Sí, tenemos el derecho a tener lo que queremos aquí. Sí, sí, está claro. Si Y queremos... él dijo que, hombre. Es un fenómeno. Déjalo ir, tío. Déjalo ir. Descanse en paz y amén. Ya. Estaba viendo la renta per cápita. Porque hay gente que cuando pasa algo así se dedica a hacer miles de historias, ¿vale? Pero... bueno, comparaba a los dictadores de la época, ¿vale? Franco, Hitler, él y tal, y comparaba la renta per cápita de los países a día de hoy y en aquel momento, ¿vale? Y claro, leí el otro día que... El Perón también, claro. No sé si Argentina era el 9º del mundo cuando llegó. Algo así. No, esto... Hombre, el bloqueo tuvo mucho que ver, ¿vale? Pero... Sí, pero si no quieres un sistema capitalista, entonces te quejes. Vietnam. Y dice que, claro, vas a casa y dice que, claro, un día estás en el trabajo, ¿qué tal hoy? Pues había un señor fuera de la oficina que se hizo el bonsai. Y claro. No vas con buen cuerpo. No. Y después... y creo que tuvieron, no sé, perdían 3-2 o algo contra Santiago, un resultado, 2 resultados. Sí, justo. Sí, no me acuerdo, un par, pero después otros resultados más o menos como este. Supongo Santiago, pues la pasada semana que le ganó al Burela me da que pensar, tío. Aquí está todo abierto, ¿eh? No... Debiéramos hacer, ganando la Burela aquí, debiéramos no parar. Pero dóblalo, chaval. Hasta nosotros no jugamos bien, pues así sabes. No, es que claro. Hacemos una puta jugada de frente. Dejas el Antón, huevón. 10. 11. 11. ¿Y dices que estos tuvieron un resultado justo? ¿Sabe Garrido? ¿O sabe Garrido? Sí. Dame nada, Garbi. Joder.
No, es que es... Ahora se ven los vestuarios los cargas, ¿no? ¿Quién es más caro? Porque tú y me acuerdo que nos vayamos allá con los padres de partido a las 10 de la mañana y era como lugar. Con la historia de que vamos a desayunar. Eso es. Sí, te puedo mandar un cafecito y un poco de aquí para el peaje. ¿Qué fue lo que hicimos otra vez? Otra vez. No me metes, cabrón, pero... Ya sabes si viertes. Qué bien te sienta la vida jubilado. ¿Otra vez? Fuiste fuerte, ¿eh? Otra, joder. ¿Qué pasó? Esa norma no la tienen muy clara, ¿no? Cesión. No. La tienes que revisar, ¿eh? No te pongas al lado de Mar, No. después se oye todo. Porque no lo metimos de fondo, ¿no? No, pero Mar, hoy no estamos diciendo nada. Me cago en la... Es plancho ahora. Mar va a partidos más. Por eso Marc está aquí. Es el primer partido que el árbitro va a salir sin un insulto. Muy bien, ahora. Bueno, bueno. No, bueno, ya ¿Cuándo salió acabó? del Noya también. Hostia, se ha matado, ¿no? Como te Santos, Mira, si ya te digo, vayas matando. Dos veces. ya para dos. A carajo, venga, tú para aquí, tú para allá, tú para aquí, tú para allá. Llévate. No, de aquí porque vayamos cogiendo. Que los nervios. Dale ahí. Eso no puede ser, te diste la vuelta y seguiste planchando. No quiero pensar. Ahí se va a levantar temprano. Te vas a encargar tú. Sorteado, a lo que sabes.
A la tercera va a resultar, ya, eso no fue falta, Estas de cesión. Bueno, a ver, ¿por qué más? ¿Ahora se han dado cuenta? Venga, Marcos, marca. Casi 5 minutos meterlo. Me dijeron que fuera nosotros solo de Pero ¿quién más importante? Sí, que pasó centímetros. Tres Padres Nuestros. Marcha para acá. Pégale. Buena, muy buena. Pasa, Marcos, pasa. Fernández, segundo. Se quería seguir ahí. Mira la patada de Antón. Ni parado, ¿no? Tiene la cara muy dulce. El portero, bien. Ya no. Eso no es más.
Ahora mismo voy a comenzar a ganar de bola. ¿Qué ni sentido? No soy especialista, Estamos rurales, estamos en modo rural hoy. minero ese. Estamos en rural. Ana Pelayo. No está en Italia. Está bien feo. Sí, no, pero no juega como juega. Chico, a medio pista se fue. Borja debe ser listo, entonces, ¿no? Sí, Sí, ¿no? Sí, güey, que quiso ahí. no, es zurdo. ¿Es zurdo? Sí, pues pues falló con la zurda. Acaba de fallar con la zurda. Pues sí, pero por eso, pero no el día con el derecho. Sí, habría sido más fácil meterlo con el derecho, ¿no? Vale. Supongo. Venía de allí un poco raro. Creo. Justo es el amigo que viene de
Ya. Sí. No, de Gallola no, del medio. Yo creo que sí. Yo creo que también de parte. Como el otro día, 16 horas, ¿no? Bueno, bueno, Óscar. Vaya mañana. Que les da mucho trabajo subir ahí y cambiar la hora. Ya tengo un tío grande. Dice, son menos meses con este horario que con el otro. Ya no corre, van andando. No saben ver, ¿no? Se van así como... Pedrito. ¿No quieres llegar a viejo, Pachi? Ya que no acabó, mi todo. Sí. No me vas a saltar. Hombre. Déjame toda la mano. Sobre todo a la derecha. Ha sido mucha práctica.
Que saquen ellos, que son los únicos que pueden meterlo. Hombre, para que ya, bueno. ¿Una foto, Marta? Hola, chaval. Ya empezaba el mando a gritar. Empezamos a poner. Vamos a ver. Aquí la juega el centro, ¿sí? ¿Sí? Ay, está pasando, ¿eh? Ah, venga. Venga, árbitro, que no hay nada. Dos Ave Marías. Dos Ave Marías. Cachis. Neymar ileso tras sufrir un accidente con el Ferrari. Chago en la pobre. puta. Pena de Ferrari. Mal sacado. Te va a agarrar, te va a agarrar. Pero algo lo empuja, ¿eh? Empuja. Agarra, está bien. No lo empuja. Todo al revés.
Falta. Era a las 5, después siempre le cuesta. Ah, muy bien. No le iba a soltar otro. Si no, pasamos. En el próximo doble penalti. Joder, Pedro. Es que si entrena así. Es que No puede evitarlo. Es angustioso, ¿no? La verdad llega a ser angustioso. Aquí no hemos quedado. Casi le marca un doble. Para el año no procede, gracias. Los de Inglaterra y después los llamaron.
cerca de aquí no jugaba joven. Allí empezó a jugar. Y le iba bien. Ay, Son jugadores y sobre todo. quien quiere meter dentro. Sí, sí, Javier me dijo que iba para ir. El otro día salió de... No sé si tuvo que salir antes. No se gusta, ¿no? Que ni siete me parece, Vale, Ale. Siempre por los pelos. Estamos fuera. Esto es Capicúa, no lo publicité. Partido de orquesta. Ah, les deja. Pues se va a ir el árbitro sin ningún tipo de discriminación. Insultos. Ya no puedo, ya. Marcos, venga. Resultados no publicados. Esto es de primer camino. Anda justo, pero... Alex acertó. Él dijo... Sí, él no se quiso. Ahora se llega a la casa de los cocineros. No hay como tú, pero hay. Desayunaron, comieron.